Módulo transcriptómica. Para hacer el análisis de las secuencias de RNA, en esta clase vamos a ver lo que es Pipeline y la plataforma Galaxy. Primero describiré qué es Pipeline en el contexto de análisis de secuencias de RNA. Después veremos un ejemplo que es el Tuxedo Suite. Después nos adentraremos en el primer paso que es el alineamiento o mapeo de los reads y los archivos que nos generan estos softwares que son BAM y SAM. Y finalmente haré una introducción a la plataforma Galaxy, que es la que utilizaremos para analizar nuestros datos. Pipeline se define como el conjunto de pasos y softwares o herramientas que vamos a utilizar para analizar los datos de secuenciación. En esta figura vemos un flujograma de actividades donde vemos diferentes pasos que van a culminar con la información de genes o transcritos diferencialmente expresados en nuestro sistema de estudio. Primero vemos en estos recuadros qué es la actividad que se lleva a cabo. Aquí tenemos los reads generados de la secuenciación, después vamos a hacer el mapeo o alineamiento de estos reads y este otro recuadro nos sugiere o nos indica qué tipo de programa se utilizó para hacer esta actividad. Después se van a ensamblar los transcritos y aquí se utilizó este programa que es StringType. Después se hace un acoplamiento de todos estos transcritos para poder compararlos con una secuencia de referencia, por ejemplo, y aquí se usó StringType, que es un derivado de este StringType que vemos aquí. Y así sucesivamente hasta que terminemos con el análisis de la expresión diferencial de genes. En este caso se utilizó este programa que es BOLGAM. Así, cada artículo que ustedes vean en donde se describe cómo se analizaron secuencias de RNA, van a ver este tipo de gráficas o se va a describir cómo se hizo y qué tipo de programas se utilizaron. Esto es el pipeline. Nosotros vamos a tener un pipeline para correr nuestros análisis de datos en los ejercicios que hagamos. Aquí les pongo otro ejemplo. En esta gráfica o en esta figura vemos tres tipos de análisis. Y esto corresponde al tipo de mapeo inicial que vamos a hacer. Si vamos a mapear los reads obtenidos a un genoma, a un transcriptoma, o si no sabemos nada sobre la secuencia de referencia. Este flujograma, en el caso de mapear al genoma, nos dice que utiliza estos programas que son TopHat y STAR. Esto que vemos aquí de GapeMapper se refiere a si este programa está consciente de que puede haber variantes de splicing. Y recuerden que como estamos alineando a un genoma, necesitamos este tipo de software porque en el RNA mensajero tendremos solo exones y cuando se alinea el genoma habrá que considerar los intrones. Una vez que tenemos el mapeo en este pipeline, utilizan este software que es Cufflinks y nos va a dar dos tipos de archivos y de acuerdo a cada una de las características de ellos vamos a hacer una anotación funcional de los transcritos o genes diferencialmente expresados. Después vamos a ver estos tipos de archivos, pero les adelanto que este GFF contiene las características de los genes que se están analizando. Entonces nos puede decir cuáles son las características en cuanto a transcripción, traducción, si estos genes se conocen o no. En el segundo caso, cuando mapeamos el transcriptoma, necesitamos mapear con un software que no necesariamente tiene que estar consciente de que hay splicing. Puede tenerlo o no, pero aquí no lo necesitamos. Y esto se refiere a que no considera
que hay splicing, porque el transcriptoma, recuerden que son librerías de DNA complementario, con todo, exones e intrones. Aquí utilizaron este programa que es Bowtie. Una vez mapeado el transcriptoma, se utilizaron estos softwares. Callisto es reciente y se está probando en muchos experimentos ahora, para que finalmente se pueda identificar y contabilizar la expresión diferencial de los transcritos o solo los transcritos. En el tercer caso, cuando tenemos o no tenemos idea de un genoma de referencia, no sabemos a qué lo vamos a alinear, entonces tenemos que utilizar otro tipo de software. En este caso, uno muy famoso es Trinity. Y lo que va a hacer Trinity es ensamblar esos transcritos. No sabemos, simplemente va a tratar de hacer sentido de los reads que tenemos y los va a ensamblar. Después utilizan Bowtie para mapear esos reads a alguna secuencia, no necesariamente la del organismo que estemos estudiando porque no se sabe, pero se mapean. Y después con estos otros softwares se contabilizan y se puede hacer después una notación funcional. Los ejercicios que vamos a hacer van a considerar el ejemplo A y el ejemplo B. Y vamos a utilizar diferentes softwares que están contenidos en la plataforma Galaxy. Lo van a ver que tienen muchísimas posibilidades de algoritmos y programas que se pueden utilizar para analizar nuestras secuencias. Vamos a utilizar Star, Bowtie, Cufflinks, entre otros. No es el objetivo de este curso hacer este tipo de ejercicios en donde no conocemos un genoma de referencia. Como ya les había mencionado, TopHat es un conjunto de algoritmos que nos van a ayudar a mapear los reads a una secuencia de referencia. TopHat utiliza Bowtie, que es un software para alinear también, pero Bowtie no considera, como ya lo habíamos visto, que puede haber intrones en la secuencia, pero TopHat sí lo utiliza. Entonces hay que saber o recordar si estos softwares de alineación o para alinear consideran o no las uniones exones-exones. Normalmente estos softwares se corren en ambiente Linux. Para utilizar los códigos que requieren estos programas, podemos utilizar lenguaje de programación Python, por ejemplo. Lo vamos a utilizar en la plataforma Galaxy porque no vamos a tener archivos muy grandes. Lo vamos a ver al final. Pero si ustedes quieren en otro curso o en otras clases, deben buscar aprender otros lenguajes de programación. ¿Cómo funciona TopHat? Es un software para mapear o alinear reads que considera que puede haber splicing. Y lo que hace es buscar que un conjunto de reads mapee a regiones o islas dentro de un genoma. Entonces se acumulan y las va mapeando al genoma. Después busca si esos reads pueden alinear a diferentes regiones o islas, como lo vemos aquí. Esto es porque considera que puede haber uniones exón-exón y entonces va a tener que separar esos reads que pueden alinear a cierta parte de esta región y a esta otra. Esto hace posible que se pueda reconstruir estas uniones exones-intrones. Además, va a buscar la posibilidad de que haya variantes de splicing dentro de todo este conjunto de los reads. Así funcionan en general estos algoritmos de mapeo, no solo TopHat, sino también otros algoritmos. TopHat es parte del Tuxedo Suite. Y este Tuxedo Suite entonces tiene nombres de prendas de vestir elegantes. Y si vemos aquí, este es un pipeline.
que tiene diferentes softwares que va a hacer o algoritmos que van a hacer diferentes actividades. Primero es Bowtie. Bowtie, ya lo habíamos visto, es para mapear, pero este no considera que hay eventos de splicing. Después salió esta versión de Top Hat, que está basado en Bowtie, pero sí utiliza o considera que puede haber splicing. Entonces, estos dos son algoritmos para mapear los trees. Y después tenemos todo este paquete de cufflinks. El cufflinks tiene 4 componentes en esta versión. Cufflinks ensambla los trees a un transcriptoma. Esto lo puede hacer basándose en un genoma de referencia o no. También tiene otro algoritmo que nos ayuda a calcular la expresión diferencial de genes, el cuffdiff. Como ya les decía, este es un ejemplo de los muchos pipelines que existen. Cada día salen más y se están referenciando más. Tenemos el Calisto, que ya les había mencionado. Tenemos uno que se llama Prada. Y bueno, pueden encontrar muchísimos. En la plataforma de Galaxy vamos a ver muchos de ellos. Y se pueden combinar. Pueden utilizar Bowtie con otro software para hacer expresión diferencial de genes o para evaluar la expresión diferencial de genes. Entonces, estos se pueden combinar de acuerdo a cada una de las capacidades de los algoritmos. Tuxedo es muy popular y ahora tenemos una nueva versión. Comparándolo con la vieja, bueno, la vieja tiene Bowtie, Top Hat, Cufflinks, que ya los explicamos. Y estos están muy bien referenciados, se han utilizado muchísimo. Si ustedes piden ayuda en foros de análisis de secuencias de RNA, la van a tener. Es bastante extenso el nivel de conocimiento que se tiene y qué tantos usuarios hay, entonces es muy fácil. Tiene algunos problemas, pero si sabemos cuáles no, podemos corregir por ellos, al menos estar conscientes a la hora de hacer un análisis de significancia biológica. Otro de los problemas es que ya no tiene soporte por los creadores. Esto es, por ejemplo, que ya no van a sacar nuevas versiones. Pero tenemos el nuevo Tuxedo. Y aquí tenemos también algoritmos para alinear, HiSat, este algoritmo de ensamblaje que es StringTie, este Ballgown que nos ayuda a hacer el análisis de expresión diferencial. Estos algoritmos tratan de corregir los defectos que tienen los viejos algoritmos. El problema es que estos no están tan referenciados, no hay tantos usuarios aún de ellos, aunque ya van a encontrar mucha ayuda, pero todavía no están muy bien referenciados. Sirven muy bien para análisis de secuencias de humanos, por ejemplo. Como les decía, podemos intercambiar, podemos usar Subhat y Ballgown, lo que ustedes quieran, dependiendo la finalidad de su análisis. Entonces, la primera parte, como ya lo habíamos dicho, es el mapeo de los reads. Y estos algoritmos son los que hacen el alineamiento. Vamos a ver unos ejemplos de este artículo en donde comparan diferentes algoritmos para alinear los reads. Primero, lo que hicieron estos investigadores fue generar secuencias in silico de humanos y de Plasmodium, el agente etiológico de malaria. Y construyeron una base de datos que correspondía a diferentes tipos de calidad de secuencia. Tenemos el T1, el grupo T1, que agrupa reads que tienen un polimorfismo bajo, tienen una tasa de inserción y de lesión baja, tienen un error de secuenciación de 0.005. Esta es una calidad muy buena. Este grupo de secuencias o reads es lo que deberíamos esperar cuando se hace análisis de muestras de humanos, porque podemos controlar muchas cosas cuando nuestra muestra es de buena calidad. El segundo grupo T2 son secuencias que tienen un polimorfismo intermedio, tienen una tasa de inserción y de lesión intermedia
y el error de secuenciación también es intermedio, 0.01. Este tipo de secuencias las podemos esperar de muestras tomadas de animales modelo o de genomas modelo, por ejemplo, C. elegans, Drosophila, el pez cebra, que lo van a ver en su ejercicio, o ya lo vieron, es Danio. El tercer grupo son secuencias que tienen polimorfismo muy alto, la tasa de inserción en deleción es muy alta y el error de secuenciación también es alto. Entonces son secuencias que podemos esperar cuando tenemos un RNA degradado o fue difícil tomar la muestra. Esto hace 3 escenarios de diferentes tipos de muestras que van a comparar con diferentes algoritmos para alinear los reads. Y ellos establecieron parámetros para evaluar la calidad en el mapeo. Lo hicieron a 2 niveles, el nivel de pares de bases y el nivel de read. A nivel de pares de bases, solo se determina si está bien o está mal, porque si un nucleótido alinea o mapea con otro, pues solo mapea o no mapea. A nivel de read, se considera que es un buen read o un buen alineamiento cuando este read no alinea con muchas partes de la secuencia y que al menos un nucleótido alinea correctamente. Ellos determinaron la exactitud en estimar qué tan bien mapea o no el read de acuerdo a cada algoritmo mediante precisión. Esto fue de todas las secuencias de ese grupo T1, T2 o T3, cuáles de los reads alinearon correctamente alguna parte del transcriptoma. Y después hicieron recall, que es comprobar que de esos reads que alinearon, de todas las secuencias, tenía una exactitud correcta. Aquí vemos en estas gráficas correspondientes al grupo T1 que el nivel en que los reads alinean con respecto a todas las secuencias estudiadas es alto para las muestras de humano y considerablemente alto también para malaria. Aquí tenemos todos los algoritmos que evaluaron. Tenemos unos conocidos como HiSat y TopHat. Ahora nos vamos a enfocar en TopHat porque es uno de los más populares y es lo que evalúa este artículo. Entonces, lo ven delimitado en este círculo, TopHat. Entonces, la precisión en el mapeo es correcta, tanto para humano como para malaria, en muestras, en grupos de secuencia que tienen una calidad muy alta. Para el grupo T2, vemos que ya hay una diferencia. Se van separando estos algoritmos. Para humano y malaria, vemos cómo disminuyó TopHat, se está separando del resto de los algoritmos y cada vez la precisión de mapear un read es menor. Pero sigue siendo decente. Esto se puede utilizar sin ningún problema. Para malaria, que es un organismo no modelo, va bajando esta exactitud en el mapeo. Finalmente, con el grupo 3, vemos que la calidad en el mapeo es muy baja. En el humano bajó hasta menos del 20% en la precisión del mapeo. Y para malaria es muy bajo. Les quiero resaltar solo otros algoritmos como STAR, este cuadrito amarillo, que sigue conservando una precisión muy decente, incluso en muestras o en grupos de secuencias que tienen muy baja calidad y alto polimorfismo. También compararon qué tanto tiempo se tarda en correr estos algoritmos. Aquí les presento este análisis de los datos de humanos. Vemos en estas gráficas los algoritmos que compararon contra el tiempo que tardan en hacer el mapeo. Nos vamos a TopHat. En el grupo de secuencias que tiene buena calidad y bajo polimorfismo, tenemos que aún es el que tarda más en hacer el mapeo. En estas otras secuencias
que tienen menos calidad, Top Hat sigue tardándose mucho en comparación con los otros. Vean que aquí la escala va aumentando. Y cuando tenemos una secuencia de muy baja calidad, un grupo de secuencias de muy baja calidad, vemos cómo cambia el tiempo de corrida, la escala, y Top Hat sigue siendo de los más altos. Ahora también compararon qué tanto podemos cambiar los parámetros de mapeo de cada uno de estos algoritmos. Y para eso utilizaron el grupo 3, que recuerden que es el de más baja calidad. Y en esta gráfica podemos ver todos los algoritmos comparados con esta D y T. D quiere decir cómo hacen el mapeo con los parámetros de default, con los parámetros establecidos, y T se refiere a tuning, que es cómo modificar los parámetros de esos algoritmos. Y vemos aquí el porcentaje del total de pares de bases que se detectaron y que mapearon. En verde tenemos los que alinearon correctamente. En amarillo tenemos los que alinearon de manera ambigua y en rojo los que alinearon de manera incorrecta. Lo gris es todo lo que no se alineó a nada. Tenemos este star que ya vimos que tiene una exactitud muy decente incluso para muestras de baja calidad. Cuando cambiamos los parámetros establecidos a los que nosotros queremos, aumenta el mapeo de los reads, la cantidad de reads que mapearon correctamente. Aquí está Top Hat. Con los parámetros preestablecidos, la exactitud en el mapeo es muy baja. ¿Por qué se sigue usando? Ahorita vamos a ver varias razones, pero una de ellas es porque si conocemos qué es lo que podemos cambiar en el algoritmo, cambiamos esos parámetros y vemos que aumenta muchísimo la cantidad de reads que puede mapear de manera correcta. Entonces, Top Hat es muy popular y se usa muchísimo, pero en este artículo vemos que es uno de los peores para mapear los reads de manera correcta. ¿Por qué se sigue usando? Bueno, porque es muy popular, pero esto ocasiona que podamos obtener ayuda muy fácilmente. Como les decía, hay muchas personas que lo utilizan y si no sabemos cómo realizar algún paso en el mapeo, podemos pedir ayuda y va a ser muy fácil. Incluso si algo sale mal, también habrá mucha gente que ya le pasó, pide ayuda en los foros y les van a responder. Otra de las cosas es que es muy fácil de instalar y correr. Lo vamos a ver con la plataforma Galaxy, pero es bastante sencillo. Aún así funciona muy bien cuando tenemos datos normales, que es decir, secuencias de buena calidad, como cuando hacemos estudios en células de humanos, por ejemplo, o en organismos modelo. Entonces, no hay problema si nuestra muestra está bien y si tenemos genomas de referencia. Y lo que les decía, si jugamos con los parámetros, podemos aumentar la exactitud en el mapeo. Ahora, todavía muchos referees, si ustedes quieren enviar un artículo con este tipo de análisis, van a pedir o quieren ver que se utilizó Top Hat. Yo estoy segura que esto no es una razón de fuerza para seguir utilizando y esto no, en realidad no es tan importante y va a cambiar. Entonces, se utiliza, es bueno, tenemos que saber para qué sirve y cómo lo podemos manejar para que nos dé la mejor exactitud. Y se va a seguir usando porque es un buen algoritmo para alinear. Y además podemos tener estos formatos, formatos BAM y SAM, que vamos a ver que nos guardan la información de las secuencias alineadas. Esto es importante porque muchos otros algoritmos para analizar las secuencias después del mapeo utilizan este tipo de formatos para correr el análisis. Entonces, el formato SAM es un archivo que guarda la información de secuencias alineadas a un genoma de referencia. Aquí tenemos un ejemplo de un formato SAM
Y lo que lee la computadora es esto que tenemos aquí. Primero están las coordenadas en la secuencia de referencia y luego la secuencia de referencia exactamente con los nucleótidos que contiene. Y lo que va a hacer es en cada renglón poner el nombre de los reads y poner la secuencia en donde mapea a lo largo de la secuencia de referencia. Tenemos esta denominación 1 y 2, que corresponde el 1 al forward y el 2 al reverse en secuenciación pareada. También tenemos el 3. Este tipo de read 3 es un read que tiene alineación quimérica, se llama. Es decir, muchos reads se alinearon a la misma secuencia o a la misma región, pero no tienen secuencias sobrelapadas muy largas. Entonces se toma una secuencia representativa y es lo que se pone aquí. Y tenemos este denominador 4 y se refiere a un read que se fragmentó o se dividió. Esto es porque acuérdense que utilizamos algoritmos de mapeo que toman en cuenta el splicing. Y lo que nosotros vemos en el formato es esto de aquí abajo. Brevemente una descripción de lo que contiene este archivo. La primera línea es el título, por decirlo así. Puede tener muchos componentes. Aquí nos muestra la versión del algoritmo que se utilizó para este análisis. Y luego esto que nos indica cómo están ordenados los datos en este archivo y aquí están ordenados por coordenadas. En el segundo renglón tenemos más características de este formato. Tenemos el nombre de la secuencia a la que se alineó, en este caso se llama referencia, y ln es la longitud de esa secuencia de referencia. Después tenemos ya los datos, y aquí si los cuentas son 11 columnas. Cada una de esas columnas tiene un significado y tiene un código. Vamos a ver las más representativas. Aquí está el nombre de los reads, y acuérdense que tiene 1, 2, 3 o 4, dependiendo del tipo de read que es. También tenemos esta columna en donde ven que son solo 30. Este es el score de calidad del mapeo. Normalmente se acepta al menos 10. Después tenemos esta otra columna que se llama CIGAR, o nos da información de CIGAR, por sus siglas en inglés, que quiere decir que es el reporte de alineamiento. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Y tenemos aquí la secuencia de ese read. Esto es brevemente una descripción de este tipo de formatos. Pueden encontrar en la web muchas hojas de descripción de solo lo que contiene un archivo SAM y BAM. Ustedes no lo van a leer, es solo para que sepan qué tipo de información tiene. Entonces, ¿qué es el CIGAR? Este CIGAR es el reporte de alineamiento. Aquí vemos las coordenadas, la secuencia de referencia, el read, y la información que nos da el formato es esta. Acuérdense que este es un código que nos dice qué fue lo que pasó cuando trataron de mapear ese read a la secuencia de referencia. Y aquí tenemos esta tabla en donde nos dice esta columna de letras y corresponde a alguna descripción. El archivo BAM corresponde a un número y esto es porque el formato BAM es lo mismo que el formato SAM, pero es una versión comprimida binaria. Esto es para un mejor manejo de los datos, sobre todo si estamos trabajando con muchos miles de millones de pares de bases. Entonces, aquí tenemos este código y podemos traducirlo de esta manera, 8M. Entonces es 8 y vemos que corresponde a esa M. Esa M corresponde a la alineación de los nucleótidos. Entonces, 8M significa que hubo 8 nucleótidos alineados. Después tenemos 2I, 2I es inserciones. Entonces tenemos 2 inserciones. Tenemos 1D, 1D, y la D significa deleciones. Entonces tenemos una deleción. Y así sucesivamente. Como les digo, esto puede ser tedioso para muchos millones de reads, pero es lo que nos dice en esta columna que corresponde al informe de alineamiento.
Vuelvo a repetir, un formato BAM es lo mismo que SAM, pero es su versión comprimida binaria. Finalmente, hago una introducción a la plataforma Galaxy. Esta plataforma la van a encontrar en esta liga y es una compilación de muchos algoritmos que podemos utilizar en línea. Está diseñada para que la utilicen investigadores que no tengan mucho conocimiento de bioinformática. Es una plataforma abierta, ustedes la corren en línea y esta va a compilar muchos algoritmos. En esta captura de pantalla vemos aquí, yo estoy registrada, ustedes tienen que hacer una cuenta, pero es muy sencillo, solo registran su nombre, su correo electrónico y les va a llegar una confirmación y acceden a esto. Esta parte de aquí en blanco es su como escritorio de trabajo. Aquí les van a aparecer los resultados de los análisis que hagan, pueden ver los formatos de las secuencias que subieron. De este lado derecho tienen un panel donde se va a compilar la información que ustedes suban. En este caso tenemos varios genomas y ustedes pueden aquí ver que corresponden a los ejercicios que van a hacer. Entonces aquí van a aparecer los archivos que suban y también los archivos que se generen después de los análisis. Y en este lado tenemos todas las herramientas. A cada una de estas les pueden dar clic y van a aparecer muchísimas más. Por ejemplo, esta de Get Data. Aquí es donde vamos a poder subir nuestros propios archivos o pueden también obtener archivos de otras bases de datos. Tenemos QC y este es el mismo que QC y dentro de QC ustedes también pueden hacer trimming con varios algoritmos como Trimomatic. Tenemos muchos algoritmos de mapping. Aquí va a estar Bowtie, Top Hat y varios. Y también hay herramientas para hacer el análisis de expresión diferencial de genes. Otro dato curioso, tenemos esto que se llama SAMTools y BAMTools, que son convertidores de archivos. Podemos convertir archivos ya sea BAM o SAM utilizando estas herramientas. Y bueno, hay muchas cosas más. Tienen que referirse al tutorial de Galaxy para hacer la actividad de QC y trimming. Y la siguiente semana, bueno, empezando de la clase 10, va a haber diferentes tutoriales de esta plataforma para utilizar diferentes herramientas y poder hacer la reconstrucción de un transcriptoma. Con esto termino la clase de Pipeline y la plataforma Galaxy. Gracias.